Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, 3 de junio, en la plataforma Zoom y por la plataforma de Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima. Les damos la bienvenida. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima organiza este ciclo de actualización de conocimientos con el objetivo y el fin de hacer llegar los conocimientos complejos de las ciencias geográficas que abarcan los problemas del territorio en todas las esferas. Para este año, el tema elegido es el agua, seguridad hídrica, actores y territorios del agua, para lo cual le voy a dar el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima para dar las palabras de bienvenida. Adelante. Buenas tardes. Bueno, unas poquísimas palabras porque me tengo que sentir súper humilde. Realmente es un tema muy importante, pero del que seguramente, por lo menos en mi caso, tengo muy poquita formación y poco conocimiento, más que quizá como el que debo tener como ciudadano, haber visto algunos datos. Quería primero saludar a todos los que estamos acá, los que estáis desde distintas plataformas y espacios escuchándonos y nos acompañáis como siempre cada martes. Ha habido unos martes en los que no he podido participar de forma directa, y por supuesto quiero dar la bienvenida y el saludo tanto al doctor Max Carvajal como al doctor César Fonseca. Y nada, estoy muy expectante porque realmente es un tema fundamental, es un tema tremendo, que como comentábamos hace un momento con el doctor César Fonseca, pues necesita del concierto de todos, porque todos necesitamos de un saneamiento. La falta del mismo está más que claro que tiene que ver no solamente con la salud de las personas, que por supuesto, sino también con la salud de los ecosistemas con los que están vinculadas las aguas, que no están saludables, ¿no? Entonces es un tema de infraestructura, es un tema de economía, es un tema de educación, es un tema que tiene tanto que ver con toda la convivencia en el territorio y la vivencia con calidad en el territorio, que me siento muy interesada realmente en aprender con ustedes, que son especialistas en todo el tema. He visto que son economistas ambos, no tenía el gusto de conocerles, pero son perspectivas diferentes y siempre complementarias para poder lograr este objetivo vital de poder tener un país con un saneamiento adecuado. Muchísimas gracias a todos y les dejo en manos de ellos. Seguramente, quizá Nicole, tú quieres comentar algo porque sí los conoces de tiempo y ya arrancamos. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que al final voy a quedarme con preguntas porque hay muchas en nuestro querido país. Perfecto. Muchísimas gracias a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima por sus palabras de bienvenida. A continuación, continuando con el programa, vamos a tener la conferencia del doctor Max Carvajal Navarro. Él es experto en regulación de los servicios públicos y competencia. Entre sus áreas de especialización se encuentra la regulación tarifaria, la valoración económica y el diseño, implementación y evaluación del impacto de políticas públicas en agua y energía. Cuenta con un máster por la Universidad de Barcelona. Es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó en primer puesto. Ha sido gerente y director de regulación tarifarias en las UNAS, así como director de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además, es docente del posgrado en la PUC, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Continental y la UNI. Actualmente es director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Muy buenas tardes, doctor Max Carvajal. Usted tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Me dicen si no se escuchase bien o si Perfecto. no Vemos se todo. vea. Perfecto. Buenísimo. Empiezo. Yo voy a hacer una presentación un poco larga. Trataré de estar dentro del tiempo, pero la idea es que sea una presentación panorámica de lo que tenemos en el sector como problemas y como las soluciones que hemos planteado desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En principio vamos con las brechas.
Estas son las últimas cifras que han salido con la ENAPRES, con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales que publica el INEI. Lo que nos dice es que la brecha en agua es 3.3 millones de personas sin agua, casi 7 millones de personas sin saneamiento, alcantarillado en zonas urbanas principalmente, o sin disposición sanitaria discretas, en el caso rural principalmente, unas 17 horas de continuidad del servicio, o sea, 17 horas de agua al día en promedio, lo que esconde evidentemente casos extremos, y más o menos un 37% de la población, casi un tercio, consumiendo el nivel de cloro adecuado en el agua. Eso implica que solo un tercio tiene este nivel de agua clorada. Nótese que esto es una proxy, es un referente de agua potable, porque para que el agua sea potable o apta para el consumo humano debe cumplir el reglamento eh, justamente que aprueba el TIGESA, que es el Decreto Supremo 031-2010-SA, que es el reglamento de agua apta para consumo humano. Entonces tenemos un tercio de la población solamente en esta condición. Si hacemos la separación por urbano-rural, vamos a ver algunas diferencias, pero en general números muy parecidos, con la particularidad de que el ámbito rural implica más o menos 20% de la población a nivel nacional, y eso viene en descenso desde hace varios años, ¿no? ¿Qué más? El Foro Económico Mundial hace muy poquito, hace algunas semanas, publicó este estudio que nos dice cuáles son los riesgos globales a corto plazo, los siguientes 2 años, y a mediano plazo, los siguientes 10 años. Y cuando uno ve los principales riesgos globales, estos no están muy lejos de los que enfrentamos en el país. Desinformación como uno de los más importantes en los siguientes 2 años, fenómenos meteorológicos extremos, contaminación, desigualdad en este corto plazo, pero en ese mediano plazo, 10 años hacia adelante, se repite como el primero de los problemas, fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, escasez de recursos naturales, desigualdad y contaminación. Y si uno los ve, dice, eso no está muy lejos de lo que encontramos en el país. Este es una lámina que nos muestra dos cosas. Por un lado, los escenarios climáticos del MINAM para el 2030, y todos los escenarios coinciden con diversos modelos que, primero, tienen diferencias, pero todos coinciden en que en el norte lloverá mucho más, lo que puede ser un problema grave sabiendo lo que encontramos con el FEN cada vez con más frecuencia. Y en el lado derecho de la presentación ustedes ven el estudio, ese plan del análisis de los principales riesgos y oportunidades globales para el Perú hacia el 2030. Y claro, uno ve de nuevo eventos climáticos extremos, desastres naturales importantes, fracaso de la gobernanza, fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático y daños al ambiente. Entonces uno ve que no hay, o sea, hay una coincidencia importante entre esos riesgos potenciales hacia los siguientes años que CEPLAN ha evidenciado o ha encontrado versus los que nos dice el Foro Económico Mundial. Y claro, cuando uno lo contrasta con lo que vemos año a año en diversos lugares, nos damos cuenta que eso que puede ser un riesgo en otros lugares ya es una realidad problemática en varias regiones del país, ¿no? FEN no afecta al norte, afecta en su momento, afectó a Lima, podría volver a afectarlo a ese nivel, escasez de recursos, falta de agua, pero nótese que además del problema que podemos enfrentar con la naturaleza, si es que no tomamos acción rápidamente, también enfrentamos problemas, además de ese, problemas con los sistemas propiamente de agua potable y saneamiento. Voy primero hacia la cuenca. Hicimos un estudio en el Plan Nacional de Saneamiento, ese estudio está reflejado también, Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, donde analizamos 133 cuencas casi para todas las empresas de agua en el país, para 47 de 50. Quedaron fuera las más pequeñitas en ese momento,
y se analizó que las áreas de recarga, las áreas de influencia, las fuentes que se utilizan para su potabilización implicaban áreas de unos 25 millones de hectáreas. De estas 25 millones de hectáreas, el 62% requieren ser recuperadas y el 38% requieren ser conservadas. O sea, están en un estado bueno de conservación y deben mantenerse por lo menos en ese estado. Entonces necesitamos mirar hacia la fuente porque si no lo hacemos, pronto tendremos problemas aguas abajo al momento de potabilizar y brindar el servicio. En esta misma línea nos damos cuenta de una cuestión. ¿Cuántas empresas de agua que pueden enfrentar potencialmente problemas en la prestación de los servicios tienen una fuente alternativa? O sea, ¿cuántas empresas de agua eh, que brindan el servicio, si ocurriese algo en su fuente actual, podrían seguir brindando el servicio porque tienen una fuente alternativa? Y la respuesta es que de las más de 30 empresas analizadas en este informe del Grupo de Trabajo Multisectorial de Cambio Climático del 2018 que potencialmente enfrentarían problemas, de las más de 30, solo una tenía una fuente alternativa. Las demás, si falla su fuente principal, simplemente cortarían el servicio. Ahora, el Banco Mundial hizo un estudio muy bueno en el 23. Para el Perú hizo un estudio de la seguridad hídrica en el Perú 2023 y nos mostró resultados bien interesantes. Entre ellos nos dice la principal causa por la que las empresas de agua en el país pierden dinero no es por agua no facturada, también por ello. Está en tercer punto en el ranking, pero la principal razón es por falta de agua, por escasez del recurso, número uno, y número dos, por intermitencia o cortes. Tenemos ahí problemas graves. Y bueno, como cuarto punto aparece sobrebombeo, y eso claramente responde a un problema de ordenamiento territorial, ¿no? Una cuestión más, hicimos un estudio en la Dirección General y nos dimos cuenta que en el periodo 21-24 se han perdido casi 1.500 millones de soles solamente por no hacer un trabajo de gestión de riesgo de desastres, por no hacer un trabajo prospectivo. O sea, para ponernos en perspectiva, 1.500 millones de soles es más o menos la tercera parte de lo que se invierte anualmente en agua potable y saneamiento a nivel nacional, incluyendo la inversión del gobierno nacional, de gobiernos regionales, de gobiernos locales y las empresas de agua. Entonces nos damos cuenta que es un monto bastante importante y que si no empezamos a mirar este problema desde una mirada de gestión de riesgo de desastres, con la perspectiva prospectiva y no solo reactiva, entonces iremos avanzando, cerrando brecha de infraestructura y también iremos retrocediendo porque se irá destruyendo por diferentes peligros. Entre ellos, como se dan cuenta, el principal, lluvias intensas. ¿Qué más enfrentamos? Las empresas de agua, son 50 empresas de agua en el país. La más grande es Sedapal. Vean esa gota que está hacia el lado izquierdo. Sedapal en este momento tiene más o menos 1.700.000 conexiones. En número de usuarios son unos 2.3 millones de usuarios. Ya, pero 1.700.000 conexiones. Sedapal es gigante respecto a las demás empresas. Sedapal, 1.700.000 conexiones. La que le sigue en tamaño es Sedapar en Arequipa. Sedapar Arequipa tiene aproximadamente unas 300.000, 320.000 conexiones. Vean la diferencia entre la más grande y la que le sigue. Es un ratio de 1 a 5, de 1 a 6. Y después de Sedapar sigue Piura, y Piura tiene unos 220.000 conexiones. Y si seguimos analizando, las empresas más chiquitas tienen aproximadamente el tamaño de unas 3.000 a 4.000 conexiones. Noten el ratio de diferencia entre Sedapal, 1.700.000 conexiones, versus empresas como Nazca, como Calca, como Yunguyo, donde apenas
encontrarás un número de trabajadores que en algunos casos ni siquiera supera los 10 trabajadores. Entonces, noten que tienes un problema de atomización muy importante y solo estoy hablando del ámbito urbano de empresas prestadoras. Si yo continúo hacia pequeñas ciudades, o sea, localidades entre 15.000 y 2.000 habitantes, encontramos unas 600 pequeñas ciudades, y en el ámbito rural voy a encontrar más de 30.000 prestadores. Para ponerlo en números, las EPS atienden aproximadamente, todas las EPS sin Sedapal atienden aproximadamente a unos 10 millones de personas, ¿no? Con Sedapal estamos hablando de casi el doble, aproximadamente unas 20 millones de personas. En el ámbito rural estamos hablando de entre 6 y 8 millones de personas, y en el ámbito de pequeñas ciudades estamos hablando de unas 5 o 6 millones de personas más. Entonces nos damos cuenta de la distribución que se encuentra en el número de prestadores en el país. Es un nivel de atomización que nos lleva a que el servicio, en la gran mayoría de los casos, sea insostenible. No hay posibilidad de sostenibilidad económica financiera con un tamaño tan pequeño, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las empresas enfrenta graves problemas de eficiencia y de sostenibilidad. Un referente para eficiencia podría ser el agua no facturada. En promedio, el agua no facturada en las empresas prestadoras es 37%. Un poco más adelante en la presentación les voy a comentar por qué ese 37% incluso es engañoso, es más grande que 37%. Y el EVA, el EVA es un indicador económico financiero si queremos verlo así, que nos dice si las empresas están generando o destruyendo valor. Y lo que hemos encontrado en todas las empresas de agua en el país, incluso en Sedapal, es que el EVA es negativo. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas prestadoras a nivel nacional están viviendo de sus activos, o sea, están comiéndose sus activos, y en lugar de generar valor y entonces aportar, ser sostenibles en el largo plazo, están comiendo sus activos, y entonces estaremos condenados siempre a generar subsidios hacia estas empresas en el corto, mediano y largo plazo. Eso es una situación que debe cambiar. Entre otras razones, ¿por qué ocurre eso? Vamos a la parte del medio de la presentación, y en la parte del medio de la presentación uno se da cuenta de una cuestión súper importante, y es que a pesar de que yo estoy seguro que todos diríamos que el servicio de agua potable y saneamiento es el más importante de todos los servicios regulados, los servicios públicos regulados, el servicio de agua potable y saneamiento es por el que menos pagamos, ¿no? Incluso pagamos menos por agua potable y saneamiento que por teléfono fijo, que es un servicio que prácticamente se ha dejado de usar en muchos hogares, ¿no? Vean el ratio con electricidad, es al menos el doble lo que se paga en electricidad. Y si vemos tendencias, la tendencia es que esta diferencia no solo se mantenga, sino que se va abriendo en el tiempo, ¿no? Otro grave problema aquí es que agua potable y saneamiento pertenece a lo que denominamos industrias de red, industrias donde hay un componente de inversión muy importante, y este componente de inversión importantísimo tiene una característica en particular, es que esas inversiones tienen un periodo de vida útil muy largo. O sea, ¿cuánto dura una planta de agua? ¿Cuánto dura un reservorio? ¿Cuánto duran las tuberías? Las tuberías tienen una vida útil de al menos 20 años. Una planta de agua puede durar, según lo que vamos a ver en libros, 60 años. Pero ¿saben de qué año es la planta La Tarjea aquí en Lima? La antigua, porque hay dos plantas en la Tarjea, ¿no? La planta uno y la planta 2, la nueva y la vieja. La planta uno es de 1956 y sigue funcionando y abasteciendo todo Lima. Son activos de largo plazo. ¿Cuál es el problema que se enfrenta aquí? El problema no es que sean activos de largo plazo, el problema es que estos activos de largo plazo se financian con financiamiento de largo plazo. Así debería hacerse. Pero lo que están haciendo las empresas de agua en el país, porque tienen muy poco acceso a financiamiento de largo plazo, es que financian ese activo de largo plazo con tarifa.
Entonces eso nunca alcanza. Es como que alguien quiera comprarse una casa o un departamento con su sueldo del mes. Entonces no le va a alcanzar. Lo que va a hacer cualquier persona que quiera comprarse un activo de largo plazo es ir al banco, prestarse plata y financiarlo en el tiempo. Financia un activo de largo plazo con financiamiento de largo plazo, ¿no? Lo otro es simplemente un suicidio financiero, ¿no? Y a eso hay que agregarle que, entre otros muchos estudios, este estudio de OCDE del 2021 de gobernanza de agua en el Perú nos dice que las tarifas que cobran las empresas de agua en el país son insuficientes para recuperar costos. Entonces las empresas tienen varias razones para ser deficitarias, entre ellas una tarifa que viene retrasada desde hace varios años. ¿Qué más tenemos? Bueno, si comparamos la tarifa contra otras tarifas en la región, y digo en la región, porque cuando hicimos este gráfico intentamos usar algunos países del primer mundo, ¿no? De Europa, Canadá, Estados Unidos, y claro, lo que se veía cuando incluías esas tarifas es que se veía una línea chiquitita abajo en la base, en el caso peruano, o sea, muy pequeñita, ¿no? La tarifa que tenemos en el país está al nivel de países centroamericanos, eso es lo que tenemos en promedio, ¿no? Eso también lo dice el estudio de Banco Mundial, donde nos dice que la tarifa está muy por debajo del promedio regional, aproximadamente, es inclusive por debajo de la mitad del promedio regional, ¿no? Y a eso hay que agregarle que no solo tienes una tarifa por debajo de costos, sino que tienes un subsidio indiscriminado en el caso de Lima. O sea, en el caso de Lima, el 99.5% de los usuarios paga una tarifa que no cubre costos. O sea, yo me atrevería, casi sin riesgo, a decirles que todos en esta reunión estamos siendo subsidiados, independientemente de nuestros ingresos, independientemente de si tu ingreso es alto o tu ingreso es bajo, independientemente incluso de dónde vives, vas a estar siendo subsidiado. Para que tú estés pagando el costo del servicio en el ámbito de Lima, tendrías que consumir 60 metros cúbicos o más. Y como ustedes ven en esta distribución de consumo de línea de color azul, la gran mayoría de la población consume aproximadamente entre 16 y 20 metros cúbicos al mes, ¿no? Pues tenemos un problema grave en cuanto a la focalización del subsidio también. Y claro, esto responde a otra cuestión importante. Hay un problema de equidad muy marcado en el país y en cualquier país en cuanto a agua potable y saneamiento. ¿Qué hemos hecho en estos gráficos? Mostrar, por un lado, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, mostrar quintiles de ingresos, desde el quintil más pobre hasta el quintil más rico. Entonces, muestras por un lado quintiles y por otro lado muestras acceso a agua y a saneamiento. ¿Y de qué te das cuenta? Que hay una relación positiva. ¿Qué significa eso entonces? Que mientras más pobre seas, menos acceso a agua tendrás. Entonces, de lo que puedes estar seguro es que los más afectados con la brecha de agua potable y saneamiento son los más pobres. No solo es algo que nos parece entonces, sino que es algo que demuestran las cifras oficiales en el país. En el lado derecho ven lo mismo, solamente que con otra forma de clasificarlo, ¿no? Con la forma de pobre extremo, pobre no extremo, vulnerable pero no pobre y no vulnerable. Y lo que notan es que la brecha es más grande para los sectores de menores ingresos en cualquier caso, o sea que lo mide en agua o sea que lo mide en alcantarillado. Hay un problema de equidad muy claro en el acceso al agua potable, al servicio de agua potable y saneamiento. Y si queremos ver una sola imagen sencilla, esta es la imagen que deberíamos ver, porque en la zona urbana, por ejemplo en Lima, un usuario a la red paga en promedio 50 soles, consume en promedio 16 metros cúbicos, o sea que paga unos 3 metros cúbicos, unos 3 soles por metro cúbico, 50 soles al mes. No muy lejos, en la zona periurbana, vas a encontrar una población sin acceso al servicio que le paga a un camionero cisterna informal por agua de dudosa procedencia y de dudosa calidad. Le paga unos 25 soles por metro cúbico en promedio. Eso implica que está pagando 100 soles por 4 metros cúbicos, o sea que está pagando el doble por la cuarta parte de lo que consumimos nosotros que estamos conectados a red. Una forma más gráfica de mostrar la inequidad en el acceso al servicio de agua potable, creo que
imposibles. Clarísimo el problema que se enfrenta. Y evidentemente tenemos un problema que repercute no solo en verbos, sino que repercute en ingresos, repercute en empleo, repercute en bienestar. Yo he puesto acá solamente una lámina donde podemos ver claramente diversas afectaciones a la salud. Y me voy a quedar con el último punto, donde Naciones Unidas nos dice que el 50% de la anemia en el Perú anemia infantil en el Perú, se debe a falta de agua, saneamiento e higiene. Y la otra mitad se debe a deficiencias de hierro. Ahora, ante todos esos problemas, ¿qué has hecho? ¿Qué están haciendo? ¿O qué planean hacer? Y lo que hemos hecho es plantear una serie de reformas estructurales en el sector. ¿Ya? Estas son las 8 reformas principales, pero evidentemente hay otras medidas como tratar de gestionar mucho más rápidamente la inversión o mejorar la calidad del gasto. Pero planteo estas medidas rápidamente. Primero, hemos cambiado la ley sectorial. El decreto legislativo 1280 fue modificado de modo bastante importante. ¿Ya? Se modificó en aproximadamente un 80-90% y se incluyeron una serie de medidas que deberían llevarnos hacia una mejora en el desempeño del sector. Ahora, menciono algunas. Por ejemplo, se ha mejorado el esquema de fortalecimiento de capacidades, la rendición de cuentas y la meritocracia. Otro aspecto que se ha incluido en estas reformas de modo transversal es la creación de un subsidio inteligente, es decir, un subsidio focalizado expresamente en la población pobre extrema. Este subsidio todavía está en el diseño para la implementación. Ya tiene creación a nivel de ley, ya tiene reglamentación, y lo que falta es la implementación. Se han hecho mejoras en la política de integración. Como vimos, uno de los grandes problemas en la prestación de los servicios es la atomización que existe en los prestadores. Son demasiado pequeños, muchos de ellos, y no sostenibles entonces. Se ha impulsado la política de integración para que tengamos efectivamente integración de prestadores en los siguientes años y venimos trabajando fuertemente en esto, ahora a partir de un grupo de planes de integración que ha elaborado el OTAS y que próximamente aprobará el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Una cuestión importante adicional es que se ha fortalecido la planificación eh, en los 3 niveles de gobierno, la planificación de inversiones, pero un poco más adelante lo menciono con más detalle. Una cuestión importante que yo quiero resaltar es que hasta hace algunos años uno podía ver el sector de agua potable y saneamiento desde una perspectiva solamente de fierro, cemento y tuberías. Pero lo que hemos hecho es que nos hemos dado cuenta y lo hemos incluido en la ley, en nuestras acciones, de que esto va mucho más allá. Esto tiene que ir desde la fuente de agua, su conservación, protección y restauración, hasta no el vertimiento, sino hasta el reuso. Entonces, hemos cambiado la mirada que teníamos del sector y no solamente nos preocupamos por infraestructura gris, sino también por infraestructura natural. Esto como parte de las reformas transversales. Dentro de las reformas en el ámbito urbano ha habido una muy marcada mejora en la política regulatoria del sector y se han corregido diversos fallos regulatorios, ¿no? Esto generó en algún momento alguna controversia, pero van por el camino correcto y se han mantenido estas reformas. Se ha generado un esquema regulatorio diferenciado. No es lo mismo regular a Sedapal que regular a Yunguyo o que regular a la EPS de Nazca. El tamaño es diferente, las capacidades son diferentes, los incentivos deben ser diferentes. Se ha hecho una mejora en la implementación de los subsidios cruzados. Por ejemplo, una cuestión que nos parece que siempre debió estar es que si yo me quiero conectar a la red de agua potable y saneamiento, ¿saben cuánto se tiene que pagar? Si una persona pobre no conectada a red tiene que pagar la conexión. ¿Cuánto cuesta la conexión? En promedio cuesta 4.000 soles. O sea, si yo soy pobre y no tengo 4.000 soles, no me conecto a la red, así la red pase por el frente de mi casa. Claro, número uno, tienes un problema de equidad y número dos, vas a incentivar conexiones ilegales. Entonces, una cuestión
lógica es incluir dentro del subsidio cruzado a la conexión a la red, o sea, al acceso al servicio propiamente, ¿no? Eso lo hemos incluido, aún no se está implementando, pero ya debería de comenzar a implementarse desde este año. Una cuestión que podría parecer de locura es que, ¿saben cuándo fue la última vez que se fijó el salario de un trabajador en una empresa de agua en el país? Les voy a dar una referencia. La última vez que se fijó el salario de un trabajador en una empresa en el país fue el mismo año cuando Norberto Solano fue vendido al Newcastle y se fue a jugar a la Premier League. Eso ha sido en 1998, 26 años atrás. Inconcebible. Tienes trabajadores que formalmente ganan menos que el sueldo mínimo y que han logrado alguna mejora a través de pactos colectivos o laudos arbitrales, que no es el camino correcto. El camino correcto es tener una política remunerativa que me diga cuál es el camino para ordenar los pagos de los trabajadores de las empresas, generando incentivos, tener una escala salarial razonablemente buena, ¿no? Lo otro es que hemos establecido una política de dividendos. Ninguna empresa puede repartir dividendos. En el país, desde esta modificación de la ley, todos los dividendos que genere cualquier empresa tienen la obligación de reinvertirse hasta que se cierre la brecha de los servicios de agua potable y saneamiento. Otra modificación que se ha hecho ahora en el ámbito rural, me concentro en cuatro también, es si tienes en el ámbito rural una cantidad de prestadores brutalmente grande, 30.000 prestadores o más, entonces no puedes trabajar con ellas de modo aislado. No las vas a poder obligar a integrarse tampoco. Lo que estamos promoviendo es la asociatividad. La asociatividad es una figura que funciona en otros países, que ha funcionado en países como Costa Rica o Brasil, pero que también funciona desde nuestra experiencia en el Perú, en el caso de la implementación de políticas agropecuarias, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos incentivando, la asociatividad. De repente yo como prestador rural no tengo un profesional en ingeniería que pueda trabajar, pues no le puedo pagar, pero la asociación puede tener uno que rutee y que atiende emergencias. ¿Qué más tenemos? Rápidamente. Este, intervenciones multipropósito. Estamos acostumbrados a pensar que en el ámbito rural van a usar el agua del mismo modo en que la usamos nosotros en el ámbito urbano. Y eso es un error. En el ámbito urbano usamos el agua para lavarnos, para asearnos, para bañarnos, para cocción de alimentos, para algunos otros usos. Y se acabó. En el ámbito rural, el principal uso no es ninguno de los que he mencionado. En el ámbito rural, el principal uso del agua son usos productivos. Entonces, tenemos que llegar a las zonas rurales con una mirada de intervenciones multipropósito, eh, porque si no, de otro modo, lo que vamos a encontrar es que seguiremos viendo conexiones de agua en el ámbito rural sin calidad, sin el nivel de cloro adecuado, porque eso afecta a sus usos productivos, ¿no? Entonces, intervenciones con mirada de usos multipropósito y productivos. Una cuestión adicional es que nuestra legislación decía 2.000 habitantes para abajo rural, 2.000 habitantes para arriba urbano, y no había una transición, o sea, nacía una persona y la pregunta es qué tan diferente es una localidad con 1.990 personas de una localidad con 2.100 personas. La verdad es que no es muy diferente. Es más, yo podría encontrar localidades de 3.000 personas o 4.000 personas que se comportan, que se configuran de modo rural. O sea, hemos generado una transición desde el ámbito rural hacia el ámbito urbano cuando las ciudades van creciendo, las localidades rurales van creciendo. Y finalmente hemos incluido la posibilidad de transferencias condicionadas a los prestadores. Ya habían transferencias condicionadas a los gobiernos regionales, ya habían transferencias condicionadas a los municipios, pero no a los prestadores. Y en el ámbito rural, de las 30.000 prestadores que hay, 28.000 son organizaciones comunales. No es el municipio, no es el gobierno regional que presta servicio, son la propia comunidad autoabasteciéndose, autogestionando el servicio, y hacia ellos no había una
una generación de incentivos adecuada. ¿Cómo que incentivos? Ya, yo te cubro una parte del costo, pero incluye a una mujer o a dos mujeres o a más mujeres en tu comité directivo. Yo te transfiero un dinero, pero tienes que clorar. Yo te transfiero un dinero, pero tienes que llevar cuentas ordenadas en la organización comunal. Esa es la lógica sencilla para generar incentivos. Transferencias condicionadas es un símil, como ya nos hemos dado cuenta, lo que uno vería en Juntos, por ejemplo, en el programa Juntos, ¿no? Avanzo rápidamente porque me estoy quedando sin tiempo, así que voy a avanzar un poco más rápido. Hemos incluido otros principios como el de sostenibilidad ambiental, el de economía circular, y luego hablaré de la hoja de ruta de economía circular, el principio de confiabilidad de la prestación de los servicios, un principio de territorialidad que a mí me gusta mucho porque nos dice que debemos abordar el problema con una mirada de cuenca, ¿no? Y un principio de gestión de riesgo de desastres. Ahora, tenemos un problema grave. ¿Cuál? El cierre de brechas no es un proceso rápido. Si queremos pensar en cerrar las brechas de agua potable y saneamiento, debemos pensar en un periodo de tiempo de entre 10 a 15 años. Entonces, la pregunta que continúa es, ¿y qué va a pasar con la población que no tendrá agua por 10 años o por 15 años más? Entonces, necesitamos una medida eh, de corto plazo. Necesitamos medidas para abordar el problema en el corto plazo. Y por eso se propuso la Ley de Acceso Universal al Agua, le decimos la LAU, Ley de Acceso Universal al Agua Potable. Es la Ley 32065. Eso fue una propuesta desde el Ministerio de Vivienda, desde el Ejecutivo hacia el Congreso de la República. Se aprobó la ley, se aprobó el reglamento y lo que plantea en resumen es que en 4 años podemos llegar a todos. ¿Cómo que a todos? Podemos llegar a todos con opciones tecnológicas no convencionales que me permitan que la población que no tiene agua en este momento acceda a agua con estas opciones no convencionales hasta que llegue la red definitiva. ¿A quién beneficia? Población en pobreza o vulnerabilidad principalmente, les puede generar, o sea, con la ley de acceso universal no tendrás agua gratis, pero sí a un costo social. Entonces podrías terminar pagando 20 soles mensuales respecto a los 100 que pagas actualmente en las zonas donde no hay agua. Eso es un ahorro de 80 soles. Y 80 soles mensuales es una buena parte del ingreso para una familia pobre o pobre extrema en la referencia que tenemos de INEI. Toda la intervención para los siguientes 10 años implica un costo para el país que no supera los 2.000 millones de soles. O sea, el costo respecto al beneficio posible es relativamente bajo. Y se ha incluido no solamente a población, sino también que se ha incluido a centros educativos. De los 55.000 colegios nacionales en el país, más de la mitad no tienen agua. Entonces, se ha incluido a colegios, se ha incluido a centros de salud, vivienda de interés social, comisarías, museos, pero también se ha incluido a comedores populares, club de madres, vaso de leche, o sea, todos los que denominamos nosotros beneficiarios de interés social. Esto se trabaja con los demás ministerios. No se trabaja solamente desde vivienda, sino se trabaja con el Ministerio de Educación, Salud, etcétera, MIDIS, ¿no? Entre otros. Es un trabajo más articulado. Y uno siempre se pregunta, ¿y qué es eso de las opciones no convencionales? Por ejemplo, esa es una que se ha implementado en su momento en Tumbes y hay que retomar, ¿no? Este es un tanque de 10 metros cúbicos, un tanque de polietileno de alta densidad, es un tanque móvil, es un tanque muy grande, es uno como los que están en los techos de las casas o de los edificios, solamente que en el techo de la casa o del edificio tienes un tanque de 1 metro cúbico o de 2,5 metros, ¿no? De 5. Es uno de 10, es bastante grande, ¿no? Es súper imponente cuando uno lo ve en campo. Hay que hacerle algunas mejoras a ese diseño original porque tenían una manguera finalmente para dar el servicio, o sea, para darte el agua, pero con una batería de pilones tú puedes tener el abastecimiento a varias personas al mismo tiempo, varias familias al mismo tiempo, ¿no? No teniendo la necesidad de ir con camión cisterna de casa en casa, sino yendo a un punto concentrado, aprovechando eficiencia en el camino. Otros casos pueden ser este de Ventanilla, donde ustedes ven que hay una pendiente muy importante. De hecho, el camión cisterna a la última parte, la última etapa ya no llega. No llega directo, llega de retro. Se abastece de agua y lo que podemos hacer es que en la parte más alta se ponen estos tanques, estos reservorios de polietileno de alta densidad, se construye
una pequeña tubería flexible y cada 50 o 100 metros se pone una válvula para que la población se abastezca y se aprovecha la gravedad que existe. Otra posibilidad son filtros, ¿no? Hay mucha población que se abastece de un río, de un canal, de una acequia directamente, y con un filtro intradomiciliario podrías tener una solución para esa agua en el cortísimo plazo. Podríamos estar hablando de población que tiene un pozo propio. Sin ir muy lejos, en la parte norte de Lima hay todavía mucha población que tiene un pozo propio, pero esa agua no es potable. Si la pasas por un filtro, sí podrías tener agua potable. Ahora, también tienes problemas de metales pesados y también hay filtros para esos casos, ¿no? Podríamos estar hablando, este es un caso que eh, eh, yo mismo he visitado en su momento. Esto se llama Medalla Milagrosa en San Juan del Urigancho, ¿no? Es muy, muy, muy empinado. Y en estos casos podríamos aprovechar tecnologías no convencionales que están usadas en otros países, ¿no? Suena, puede sonar raro o hasta chocante, pero lo que están viendo ahorita es un diseño en la parte derecha, es un diseño de una tubería aérea. O sea, un poste y una tubería aérea que aprovecha la pendiente que existe. ¿Y ese diseño dónde es? Colombia. Y la imagen de la izquierda no es una imagen de mentira, es una imagen real. Eso es Medellín, donde puedes aprovechar para poner tuberías de alcantarillado y tuberías de agua que están no enterradas, sino elevadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrolló la ciudad dejando muy poco espacio para la pista y para que haya una tubería. Entonces puedes aprovechar el uso de opciones no convencionales para llevar agua a la población. Para solucionar, ya para cerrar, voy mencionando cosas bien puntuales, ya hacia adelante. Eh, para cerrar el problema del financiamiento, la propuesta que tenemos desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un fondo sectorial, un fondo que permita a las empresas de agua apalancar sus flujos futuros de dinero y financiar inversiones ahora. Yo como empresa de agua tengo un flujo de dinero todos los años. Según mi estudio tarifario, por ejemplo, Sedapal tiene unos 300, 400 millones de soles anuales. Pero claro, esa plata no alcanza para hacer la brecha en 2, 3, 4, 5 años. Pero si yo proyecto el flujo futuro de 10, 15, 20 años, puedo cerrar brechas ahora y pagarlo en el tiempo, ¿no? Con cargo justamente a ese flujo futuro. Entonces, el financiamiento de activos de largo plazo, justamente el financiamiento de largo plazo, me va a permitir un camino adecuado, como ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Además, hay otra posibilidad de generar un fondo común sobre el cual se financian inversiones a partir de este fondo de inversión sectorial, el FIAS, que ya existía desde el año 2016, pero que nunca entró en funcionamiento y que estamos, primero, que hemos modificado desde el sector, número uno, y número dos, que estamos poniendo en funcionamiento. Un punto más, les había mencionado que se incluyó un principio de economía circular. Lo que hemos hecho es publicar una hoja de ruta de economía circular en el sector, ¿no? Por primera vez en el sector y en la región hay una hoja de ruta de economía circular en agua potable y saneamiento, con 5 objetivos estratégicos y 14 líneas de acción. Lo que ustedes ven en esas líneas básicamente responde a las Rs, a las famosas Rs de economía circular: reduce, reusa, recicla, ¿no? Reusa el agua residual, reduce el consumo, el agua no facturada, reduce el consumo. Por ejemplo, nosotros estamos consumiendo en promedio unos 155, 160 litros por persona por día. Pero ¿cuánto necesito para vivir tranquilamente? 100 litros persona a día. O sea que en el país estás consumiendo más de la mitad de lo que necesitas, dejando a otras personas sin agua. Pues tenemos aquí una serie de implicancias súper importantes, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que la hoja de ruta de economía circular es súper interesante y hay que decirlo, es innovadora, ¿no? No teníamos algo así en el sector. Entonces hemos avanzado con esto. Recientemente se ha prepublicado un plan de implementación de esta hoja de ruta de economía circular. Ya no entro en el detalle porque me he quedado sin tiempo, he hecho un poco larga la presentación. Tiene estos objetivos sectoriales. Por ejemplo, queremos incrementar las inversiones con enfoque de economía circular del 20%. En este momento ese número es prácticamente cero. Queremos incrementar al 20% el reuso de agua residual tratada en las plantas de tratamiento de agua residual de las empresas de agua.
¿Cuánto se trata ahora? No, ni siquiera el 4% del agua residual es tratada en este momento. Queremos llevar ese nivel, ese 4% que se reusa a 20%, ¿no? Al 2030. ¿Es retador? Sí, pero es necesario hacerlo así. No podemos seguir pensando en vertimiento cuando existe la posibilidad de reuso, ¿no? Entre otras medidas, como ustedes pueden ver en la presentación. Avanzo rápidamente esa sección. Voy a mencionar rápidamente que otra de las líneas de acción que tenemos es una mirada prospectiva de gestión de riesgo de desastres. Y para eso hemos elaborado y estamos implementando una guía de evaluación de riesgo de desastres. Esta guía de evaluación de riesgo de desastres implica que todas las EPS a nivel nacional tienen que evaluar sus riesgos y sobre esos riesgos evaluados implementar planes de contingencia y medidas prospectivas, justamente para que luego no lamentemos infraestructura afectada por inundaciones, deslizamientos, huaicos, entre otros peligros posibles en cada caso, ¿no? Esta mirada prospectiva es necesaria en un país con nuestras características, evidentemente, y lo que estamos haciendo en este momento es darle asistencia técnica a las EPS a nivel nacional. Estamos haciendo una serie eh, de eventos macro regionales durante este año y el año pasado para la implementación de esta guía, que estamos seguros que va a tener un impacto muy importante en el sector. Confiabilidad del servicio es un concepto relativamente nuevo en el sector, pero no en industrias de redes. Confiabilidad del servicio implica que busquemos que el servicio tenga la menor probabilidad de falla. Un servicio más confiable es un servicio que tiene una probabilidad de falla menor. Y para que yo logre esto en un contexto de riesgo de desastres, de cambio climático y de variabilidad climática, necesito ver dos cosas. Necesito ver confiabilidad en la fuente de agua, en la producción, y necesito ver confiabilidad en los sistemas de redes. Es un concepto nuevo, es un concepto difícil de entender. Vean Lima. Lima tiene una serie de fuentes de agua. Tiene la Petap Huachipa, tiene la Petap La Tarjea, tiene la Petap Chillón, tiene la Petap de Tomisur, que es la primera desaladora para uso poblacional en el país, chiquitita, pero tienes esa planta, tienes una serie de pozos distribuidos a lo largo de la ciudad, pero muy concentrados lamentablemente en ciertos puntos, ¿no? Camino a Chosica o a Huachipa hay una cantidad importante de pozos, camino hacia el norte de Lima hay una cantidad importante de pozos, pero hacia el sur de Lima hay muy poquitos pozos, entonces no están distribuidos de modo uniforme, sino que hay una distribución muy marcada. Ahora, si se dan cuenta, la mitad de la producción o de la capacidad productiva de Sedapal está en la Tarjea. Si ocurre algo en la Tarjea, es imposible abastecer a todo Lima del mismo modo. Esto implica entonces que tener un servicio poco diversificado en fuentes hace que yo tenga un servicio menos confiable, ¿no? Entonces, hay conceptos importantes como diversificación de las fuentes, como redundancia. O sea, ¿qué pasa? Tengo fuentes de reserva o de respaldo. Si no tienes respaldo, pasa algo en alguna de estas fuentes. ¿Cómo abastezco a la población? Eso es algo que, si tienes redundancia, tienes entonces más confiabilidad del servicio. Y reserva, de repente tengo las fuentes con esta capacidad productiva, pero no las uso al 100%. Si pasa algo en alguna otra fuente, puedo producir un poco más con esa capacidad instalada. Pero en la gran mayoría de las empresas de agua, la realidad es que no hay diversificación, hay muy poca redundancia o no existe y no hay reserva. Entonces tienes que pensar en una mirada de inversiones con esta perspectiva desde confiabilidad. Evidentemente, un servicio que tiene menos consumo es un servicio que va a ser más confiable, más fácil de abastecer. Y esto es lo que les decía de la manufacturada en el país. Uno encuentra casos como Tumbes que llegan al 70% manufacturados, al 70% de lo que produce, no lo cobra, lo que es un reto importantísimo, ¿no? Claro, en promedio 37%, no veamos las que están hacia la cola de la derecha, porque te dice que Juliaca tiene 3-4% de manufacturada y eso no es real. Lo que pasa es que en esas EPS no hay micromedición, o sea que tienes una asignación de consumo que está superando lo que realmente produce la empresa. Entonces ahí tienes una serie de valores imputados que están reduciendo el promedio, ¿no? El promedio real debe ser 40-45%. Pero también hay que saber que en la región de América Latina y el Caribe,
el nivel de agua no facturada es del 35% aproximadamente, 34% en la lámina, pero 35% aproximadamente. Entonces tienes ahí un referente también a tener en cuenta, ¿no? Queremos un servicio más confiable, para eso estamos haciendo una hoja de ruta de confiabilidad. Vamos a fortalecer gobernanza, a mejorar la confiabilidad de fuentes y a mejorar la confiabilidad de los sistemas. Para ello, vamos a implementar una serie de estrategias. Una estrategia de redundancia basada en agua subterránea, una estrategia de reducción de agua no facturada, unificando diversos esfuerzos en el tiempo que se han dado en el sector, aislados todos ellos, y una estrategia de valoración de los servicios de agua potable y saneamiento. Esta es la hoja de ruta que será publicada eh, en un par de semanas. Y tiene esta mirada que les decía, ¿no? Redundancia, reserva, diversificación y otros conceptos adicionales. Ya no me dé el tiempo para presentarla toda, pero la presentación les queda para su consulta y igual yo voy a estar atento a cualquier consulta hacia el final o más adelante. Una cuestión adicional es el nuevo plan de agua potable y saneamiento, el nuevo Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento que estima la brecha en agua potable y saneamiento, pero no solo una brecha de infraestructura, sino una brecha de calidad del servicio, ¿no? Plantea cuáles son las inversiones estratégicas, monitorea los ODS 61, 62 y 63 que le corresponden al sector de agua potable y saneamiento, los NDCs, establece indicadores sectoriales y metas al 2030 y permite una articulación planificada, una planificación articulada entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Y establece diseños, estrategias, acciones para una política financiera sectorial. Ya cerrando, porque esta es la penúltima lámina, menciono algo rápidamente, casi dentro del tiempo. No, poquito fuera de tiempo. La brecha de agua potable y saneamiento, esta está en millones, en miles, en millones de dólares, ¿no? Entonces, la brecha al 2030 que estamos estimando es unos 20.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la brecha de agua potable y saneamiento se ha mantenido casi estable en los últimos años. ¿Qué significa? Que no le hemos retrocedido un paso. La brecha de agua potable y saneamiento crece por dos razones todos los años. La brecha crece porque la población crece, en crecimiento poblacional y entonces una demanda de mayor infraestructura. Número uno. Y número dos, la brecha crece porque todos los años la infraestructura ya cumplió su vida útil y debe reemplazarse, reponerse o repararse, ¿no? Eso implica aproximadamente unos 4.000 a 4.700 millones de soles de inversión solamente para cubrir el crecimiento de la brecha de infraestructura. Lo que nos dice este gráfico en la parte de color plomo es que la brecha de infraestructura se ha mantenido casi constante, a veces ha crecido un poquito, y lo que nos está diciendo es que apenas estamos pudiendo atacar el crecimiento poblacional y el cumplimiento de la vida útil de la infraestructura. Pero no le estamos cerrando la brecha. Si no hacemos nada al 2030, la brecha va a subir hacia unos 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de unos 80.000 millones de soles. Pero si logramos implementar las medidas que estamos planteando, la brecha podría caer al 2030 a unos 9.000 millones de dólares. Y si logramos implementar APPs, esta brecha sería una al 2030 por debajo de los 5.000 millones de dólares. Podríamos reducir la brecha muchísimo si es que empezamos a trabajar mejor los tres niveles de gobierno, una mejora en la calidad de gasto, pero también hay que incrementar las fuentes de financiamiento. Tarifa es una de esas fuentes, financiamiento de largo plazo, mejor inversión pública, G2G, obras por impuestos, asociaciones público-privadas, entre otras medidas posibles para el cierre de brechas de calidad y de infraestructura en el sector de agua potable y saneamiento. Acá solamente voy a mencionar que hicimos un estudio enorme, casi 14.000 encuestados, usuarios encuestados del servicio de agua potable y saneamiento, y lo que hemos encontrado es que hay una alta disposición a pagar por mejoras en el servicio. Calidad del servicio, tratamiento de agua residual, conservación de las fuentes de agua. Disponibilidad incluye más horas de servicio, pero también mejor presión, ¿no? Y menos cortes, gestión de riesgo de desastres, y la pregunta fue muy específica, frente a un terremoto o frente al fenómeno del Niño, ¿cuánto pagarías para que no te quedes sin agua? ¿No? Y la última, a mí me gusta mucho porque se le preguntó a las personas
si estaban dispuestos a pagar un extra para llevarle agua a la gente que no tenía agua. Y salió positivo, y salió un valor significativo. Y eso lo que nos muestra es un resultado que a mí me gusta mucho porque nos da esperanza, nos muestra altruismo. O sea, la gente está dispuesta a pagar un poquito para el que no tiene agua, tenga agua, ¿no? Cierro con esta lámina mencionando que estamos trabajando en una nueva política nacional, esta vez multisectorial de agua potable y saneamiento de largo plazo, con mirada al 2050. Si ustedes leen el problema público, limitado acceso a los servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura que afectan a la población. Tiene claramente una mirada de ODS 6, ¿no? Y esos 6 puntos que ven ahí son los principales ejes o objetivos estratégicos de esta nueva política: equidad, confiabilidad de los sistemas de red, disponibilidad hídrica, fortalecimiento de capacidades, valoración de los servicios de agua potable y saneamiento y desarrollo territorial. Y con eso termino mi presentación recordándoles que las Naciones Unidas no solo reconocen a los servicios de agua potable y saneamiento como un derecho humano, sino que nos dicen que este derecho humano es un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. O sea, desde mi perspectiva, el derecho humano al agua es un derecho humano de base. Sin este, no puedo alcanzar los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Max Carvajal, Muchas por la gracias. ponencia. La verdad ha estado muy buena. Creo que hemos aprendido bastante hoy día. Asimismo, hacemos el llamado a nuestros participantes a ir dejando sus preguntas dentro del chat para poder compartirlas después de nuestra segunda ponencia a cargo del doctor César Fonseca. Vamos a presentar al doctor César Fonseca. Muy buenas noches, doctor César. Él es economista con más de 20 años de experiencia liderando iniciativas innovadoras en responsabilidad social y desarrollo sostenible. Fue el primer gerente general del Perú en el 2021, institución que la participación privada en sostenibilidad de Perú, y ha trabajado proyectos de alianzas estratégicas, programas y recaudación de fondos en USAID, UNICEF y en el Grupo del Banco Mundial. Fue líder regional para América Latina del 2030, Water Research Group, iniciativa global que promueve plataformas multiactor para la seguridad hídrica. Ha liderado también áreas de responsabilidad social empresarial en empresas y forma parte de varios directores de ONGs. Estudió economía en la Universidad del Pacífico, en California, y su maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington. Hoy lidera la plataforma Unidos por el Agua y el saneamiento, que es una plataforma multiactor para cerrar la brecha de agua y saneamiento en Perú. Y es consultor del Banco Mundial y GIS para temas de alianzas estratégicas en agua. Muy buenas noches, doctor César Fonseca. Usted tiene la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, bueno, primero Sí. agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima, a la doctora María del Carmen Carrasco, a la doctora Nicole Bernex, y bueno, realmente es un placer complementar la presentación del doctor Mas Carvajal, ¿no? Que para mí es uno de los pensadores más grandes en el tema de saneamiento y saneamiento en el país, y con el que tengo el gusto de trabajar conjunto justamente esta plataforma, ¿no? Y un pacto, básicamente. ¿Por qué un pacto es importante, no? Un pacto es importante porque, primeramente, es multiactor, o sea, hay actores de la sociedad civil que tienen representatividad, que tienen mucha experiencia y que nos une ese esfuerzo común, ¿no? Ese esfuerzo común que es garantizar agua para todos, ¿no? Para la economía, para la población y protegiendo el medio ambiente, ¿no? Enfrenta desafíos estructurales del país. En el pacto vemos los temas que Max ha tocado, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la LAU se haga realidad? ¿No? Cómo capturamos el ejercicio de buscar esos métodos no convencionales, ¿no? Cómo logramos al empresario incorporarlo en el tema, ¿no? Cómo podemos promover esos enfoques innovadores y sostenibles que Mac está hablando, ¿no? El pacto permite generar ese tipo de alianzas, ¿no? Permite tener al líder empresarial, al campeón empresarial, permite tener a la ONG que lidera un tema, o al experto, o al experto de sostenibilidad, o al exministro que ha trabajado y ha liderado temas, ¿no? Facilita un pacto,
una colaboración entre el sector público y privado. El Pacto Unidos por el Agua y el Saneamiento van a ver la conformación que tiene, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que Max planteó al final, genera una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta y un compromiso a largo plazo. Como ustedes saben, los gobiernos acaman. Los gobiernos acaban y se acaba uno el otro año, con todo el gran esfuerzo que ha liderado el Ministerio de Vivienda y Construcción y con Max a la cabeza en este trabajo estratégico, sería una pérdida perderlo, ¿no? Entonces, por eso existe un pacto, ¿no? Para que esos compromisos se mantengan en la nueva administración y un pacto con mucha credibilidad y con buenos actores permite que la nueva administración pueda evaluar la importancia de mantener esta hoja de ruta que el gobierno viene lanzando, yo creo, muy exitosamente, ¿no? Y también ayuda el pacto a generar transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. ¿Por qué surge este pacto? Este pacto surge en el año 2023. Es una iniciativa voluntaria, inclusiva y no excluyente. Surge, como dije, frente a desafíos de la fragmentación institucional. Y está el otro día en una cumbre del agua, liderada por el ministro de Ambiente, excelente, con un compromiso de América Latina para temas de agua. Estado también en la ANA el otro día. Y si le preguntáramos a una persona a una persona que preguntara quién ve el tema de agua en el país, deme la institución que ve el tema del agua del país, y es compleja la respuesta, ¿no? Porque hay rectorías, ¿no? La gobernanza del agua la tiene una institución que no lidera el país, que no tiene la función de un ministerio, y hay ministerios que lideran otros temas, hay organismos independientes que tienen otro rol, o sea que hay todavía un desafío en la fragmentación institucional. Hay una inversión que es necesaria, y mayor, como Marx lo describió, y se necesita el sector privado para ello, ¿no? Y el pacto está formado también por el sector privado. Hay corrupción, ¿no? Y es un tema crítico, el tema de integridad, ¿no? Y vamos a ver los grupos de trabajo que tenemos, cómo trabajamos en ese tema. O sea, nos ha trabajado, este pacto nace en el Ministerio de Vivienda y Construcción, pero si usted se acuerda, hace 2 años, fue el ministerio uno de los más corruptos, ¿no? Uno de los ministerios donde justamente cae ahí, ¿no? El gobierno anterior por un tema de corrupción, y es un tema que estamos trabajando con un enfoque integrador, de buenas prácticas, de recoger lo positivo, de buscar encadenamientos que permitan mantener que, por ejemplo, la obra pública sea más limpia, que haya mejores prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y este pacto está inspirado en una experiencia global, que nace también del Foro Económico Mundial, como mencionó Max, sobre los riesgos. El Foro Económico Mundial genera el 2030 Water Resources Group, que es una plataforma global que tuvo un trabajo en Perú. En América Latina me tocó liderar Perú, me tocó liderar Brasil y México, y que impulsa pues una agenda colaborativa, y un tema de largo plazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, para entrar un poquito más en la discusión, y voy a ser breve porque estamos un poquito tarde, los grupos de trabajo activos que tenemos, ¿no? Y son grupos de trabajo que reflejan, uno, el interés del Ministerio de Vivienda y Construcción, que lidera el pacto. El que lidera el pacto acá es el ministro de Vivienda y Construcción, pero también los intereses de los grupos de trabajo que forman parte y las instituciones que forman parte de este esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, los grupos de trabajo los lideran los socios, ¿no? Los miembros de esta plataforma, ¿no? El grupo de economía circular, que es lo que dijo Marx, ¿no? Tiene una hoja de ruta el ministerio, pero queremos aterrizarla, ¿no? ¿Cómo la aterrizamos? Con un grupo de economía circular multiactor que recoge todo el tema normativo y legal, pero que busca aterrizar en cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial va a tener un préstamo para el Ministerio de Vivienda para impulsar la economía circular en Puno, en Lurín, con la creación de plantas de tratamiento. Lo normal es una relación entre el donante y el recipiente, el Banco Mundial y el Ministerio de Vivienda y Construcción. Este grupo de trabajo permite incluir al sector privado, ¿no? Cómo a través del diálogo y las buenas prácticas podemos rescatar buenos modelos de negocio que permitan al sector privado invertir en plantas de tratamiento en zonas aledañas a los proyectos que tiene el Ministerio de Vivienda y el Banco Mundial, pero también que recojan buenas prácticas de economía circular, que, como dijo Max, también no están totalmente incluidas en las actuales plantas de tratamiento, ¿no? Otro tema que se mencionó y es crítico es cómo protegemos la fuente de agua, ¿no? Cómo protegemos la infraestructura natural
Y para ello tenemos otro grupo de trabajo liderado por Acuafondo que tiene un marcado liderazgo en el tema de promoción de infraestructura para liderar este esquema donde está la Universidad Católica, la del Pacífico, está la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, los ministerios correspondientes, pero el sector privado también que está interesado en incorporar esa mirada de infraestructura natural en toda su estrategia de seguridad hídrica, ¿no? Tenemos el caso de Newmont, ¿no? Que está en Cajamarca, ¿no? Que pasó de una cuestión muy crítica hace 20 años a una mirada muy estratégica. Si uno analiza el trabajo que tiene Newmont en lo que es seguridad hídrica, mira que es espectacular la mirada de cuenca, la mirada de infraestructura natural, la mirada de trabajo académico, la mirada de construcción de plantas para proveer agua a la ciudad de Cajamarca, una mirada integral para el 2030 llegar a proveer de agua a los cajamarquinos al 97%, y puede ser un gran modelo de réplica a nivel nacional o para que otra empresa lo haga en otra región, ¿no? El tema de integridad, que es para mí estratégico, que es un tema que no se mide, que no es tan atractivo para verlo, pero si usted ve que una licitación de 640 millones se cae por temas de corrupción, da cólera, ¿no? Entonces es un tema que hay que trabajarlo, es un tema que tenemos un trabajo muy diligente con la dirección, la Oficina de Integridad del Ministerio de Vivienda y Construcción, donde participan no solo el gobierno, sino empresas privadas, organismos internacionales que pueden colaborar con buenas prácticas para contra la corrupción, con modelos de integridad, y el ejercicio que tenemos es entregar a la nueva administración una hoja de ruta de modelo integrador, cómo tratamos de evitar y cómo tratamos de que el ministerio pueda atender mejor a la población con un trabajo más efectivo, ¿no? El último grupo de trabajo que lo lidera casi el mismo ministro es el tema de gobernanza y políticas públicas con la Universidad del Pacífico, donde ahí se trabajan los temas que Max ha mencionado, los temas más críticos, ¿no? Los temas que implican temas de alto nivel y de decisión, que son complejos, sobre todo en los últimos años de administración, pero son críticos para una transición, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nadie la resuelve es ¿por qué la Autoridad Nacional del Agua está debajo de un viceministerio en Agricultura, ¿no? Entonces, todos quieren cambiarla, todos quieren que sea más autónoma, pero no hay todavía la voluntad política para hacerlo, y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Algunos logros de grupo, que voy a ser muy breve. Hay propuestas técnicas, vamos a trabajar en propuestas técnicas para economía circular y reuso, en el grupo de economía circular, liderado por el Banco Mundial. Lo mismo con los proyectos piloto en infraestructura natural liderados por Acuafondo. Creo que vamos a tener uno en Cajamarca con Newmont, que se iniciará pronto. Vamos a aplicar buenas prácticas del sector privado. Hay mucho diálogo en los grupos de trabajo, ¿no? El ejercicio de Cerro Verde, por ejemplo, en una mirada de economía circular, puede ser replicado en otras zonas del país, ¿no? En Moquegua, está siendo replicada en Cajamarca. En fin, debemos de abrir el espacio para que haya más visibilidad sobre estas buenas prácticas que contribuyen a llenar esa brecha que el Estado no puede hacerlo. En las presentaciones que hizo el doctor Carvajal, queda claro que la brecha es muy grande, ¿no? Y el sector privado puede participar con APPs, con obras por impuestos, pero también con sus proyectos propios de responsabilidad social para las comunidades que los rodean, y ese es el ejercicio que promovemos. Y también ha habido diálogos técnicos, ¿no? Como la ley que más explicó, y este pacto es un espacio para este tipo de diálogo alturado y de alto nivel, ¿no? ¿Quiénes participan? Que debía mencionarlo antes, para que vean ustedes lo variopinto que es, ¿no? Tanto el sector público en su magnitud, liderado por el Ministerio de Vivienda y Construcción, la ANA, esta CEDAPAL, la representación de los gobiernos regionales, la cooperación internacional, el Banco Mundial, GIZ, el Banco Interamericano, la Mesa de Agua, la sociedad civil, algunas plataformas empresariales, el sector privado y los gremios, y la academia, ¿no? Entonces, es realmente multiactor y multiactor que cree en este espacio de diálogo que es un espacio seguro, ¿no? No verán mucha propaganda de esto porque es un espacio seguro, los diálogos son internos y lo que buscamos es generar buenas réplicas para que puedan ser expandidas y hacerse realidad, ¿no? Las líneas estratégicas a largo plazo, primeramente, estos pactos tienen éxito cuando trascienden gobiernos, ¿no? Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer, que trascienda el gobierno, que este pacto sea liderado por la nueva administración en julio del 2026. Entonces, tenemos que institucionalizarla como un espacio multiactor. Ya lo tenemos, hay grupos de trabajo, hay el compromiso de los 25 miembros del directorio y de las 50 instituciones que participan.
Vamos a tratar de escalar este modelo regionalmente, quizá con Cajamarca, quizá con Arequipa, o fortalecer los espacios regionales que se vienen haciendo. Siempre mantenemos una participación abierta y divierta. Ya ha habido dos foros nacionales en el 2023 y 2024, que son masivos, donde se explican, donde es multiactor y multiparticipativo, ¿no? Y también fortalecer mecanismos de gobernanza y monitoreo. Y siempre estamos de la mano trabajando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y con las otras autoridades, ¿no? Es más, forman parte de este directorio el doctor Mas Carvajal, el ministro y el viceministro, también la Oficina de Cooperación Internacional, SEDAPAL, el presidente de la SUNAS, el jefe de la ANA, etcétera, ¿no? Pero el sector privado también, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos para este año de 2025 y también para el 2026? Seguir consolidando los grupos de trabajo, desarrollar modelos APP y OXI con participación privada. El ministro anterior de Economía generó una dinámica muy positiva. Ya no usted es el ministro de Economía, toca recoger lo positivo y mantenerlo, ¿no? ¿Cómo mantenemos ese espíritu de promover las APPs en saneamiento y agua y saneamiento? ¿Cómo seguimos fortaleciendo el espíritu de OXI, con participación privada? Tanto la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que es un gran actor, o al OXI, que congrega a todas las empresas que promueven este mecanismo, forman parte de este pacto, ¿no? Y cómo incorporamos economía circular y infraestructura natural en la planificación y proyectos del sector privado, ¿no? Y cómo apoyamos todo el trabajo estratégico que viene liderando Max y el gobierno peruano en este tema, ¿no? Desafíos críticos, ya Max los tocó, las brechas, la desarticulación de gobernanza, el cambio climático, la necesidad de inversión privada y métodos no convencionales. Y para mí crítico, reafirmar el rol rector de la ANA, ¿no? Son temas que Max ya ha tocado con mucho mayor detenimiento. Creo que ahí me quedo. Muchísimas gracias y a la orden si tienen alguna consulta o pregunta adicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César, por su presentación. Vamos a dar pase a las preguntas. Igual acá tenemos una consulta para el doctor Max y menciona lo siguiente. Dice, ¿cómo incorpora en su estrategia la dinámica de crecimiento formal e informal del área urbana? Ya, esta es una pregunta importante porque nosotros hemos discutido mucho justamente este aspecto. Y aquí hay varios puntos a tener en cuenta. En la planificación sectorial tenemos, digamos, dos o tres grandes instrumentos. Hay un instrumento que es el plan maestro optimizado de las empresas de agua, y eso es la propuesta de las empresas para los siguientes 5 años. Ese plan maestro de las empresas de agua sirve de base para que luego se apruebe su tarifa, ¿no? Por el regulador. Número uno. Número dos, hay unos planes regionales de agua potable y saneamiento que elabora cada una de las regiones, lo aprueba cada una de las regiones, recibe asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero en el que participan no solamente GORES, sino todos los municipios. Entonces tienes un documento de gestión regional que sirve de base luego para el Plan Nacional de Saneamiento. El Plan Nacional de Saneamiento vigente es el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 que está actualizándose. Ya. Y acá voy a la pregunta. La pregunta dice, oye, ¿y cómo entra la dinámica de crecimiento formal e informal del territorio? No solamente del área urbana, sino también del área rural, le agrego la pregunta, ¿no? Y la primera cuestión es que ahora, con la modificación de ley y reglamento sectorial, estos planes regionales tienen la obligación de incluir no solamente la dinámica sectorial de brechas y de inversiones, sino también tienen la obligación de incluir los diversos instrumentos de gestión del territorio, como por ejemplo el plan de adecuación territorial o los planes de desarrollo urbano,
Esa es una primera cuestión importante a tener en cuenta en esta discusión. Entonces, empezamos a incluir esto en la planificación de agua potable y saneamiento. A modo de anécdota, les puedo contar que hace algunos años nosotros convocamos al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y les preguntamos, ¿no? Oye, ¿ustedes cómo planifican el territorio? ¿No? ¿Cómo hacen con la parte de agua potable y saneamiento? Y, y era una discusión de huevo y gallina, ¿no? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál planificamos primero? Y la verdad es que es una planificación que tiene que interactuar, porque habrán zonas donde la población podría crecer, pero que el servicio de agua no podría llegar o podría llegar con mucha dificultad o a mucho costo. Entonces, esta es una interacción que tiene que ocurrir entre las dos planificaciones. Primera cuestión. Segunda cuestión, cuando hemos estado elaborando este nuevo plan, esta nueva política nacional multisectorial de agua potable y saneamiento al 2050, una preocupación enorme que tenemos es qué hacemos con el desarrollo informal del territorio. El territorio crece informalmente, desordenadamente, y crece justamente en las zonas donde tienes mayores riesgos, ¿no? Crece en muchos casos en zonas de riesgo no mitigable. Entonces la pregunta que nos hicimos en la política nacional era cómo podemos abordar ese problema. Nótese, cuando tú elaboras una política nacional, tienes que pensar en si ya hay algún instrumento que aborde el problema. Entonces, lo primero que vimos es la política justamente de desarrollo urbano que existe en el país. El problema es que la política de desarrollo urbano tampoco tiene los instrumentos para desarrollar ese aspecto. Entonces, lo que estamos buscando hacer, y eso será uno de los servicios de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento, es desarrollar instrumentos que puede ser desde el lado de agua potable y saneamiento o, yo creería más adecuado, desde el lado de vivienda y urbanismo, instrumentos mucho más fuertes para evitar un crecimiento poblacional desordenado. Voy a dar un ejemplo que he visto de cerca, porque justamente un amigo mío se dedica a esto en Colombia, ¿no? Él me dice, oye, en Colombia tú tienes zonas declaradas como urbanas y solamente pueden ser declaradas zonas urbanas aquellas zonas a las que tú les puedes llevar los servicios. O sea, tú le puedes llevar el servicio de agua potable, entonces la declaras como urbana. Las otras zonas que son periurbanas, inclusive si se asienta la gente, esa gente sabrá que no le vas a llevar agua en ningún caso. Y si algún alcalde eh, declara una zona sin tener el sustento en el servicio de agua potable y saneamiento, ese alcalde puede ser denunciado, ese alcalde puede tener consecuencias a otro nivel. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que que tendremos exactamente la misma solución. Lo que quiero decir es que lo que tenemos que tener claro es que los incentivos tienen que estar correctamente alineados. En este momento los incentivos no están alineados, ¿no? A un político le puede convenir en algún momento seguir abriendo la frontera urbana indiscriminadamente, porque eso le puede eh, redituar votos, ¿no? Y generas un problema irreversible en la prestación del servicio y en el desarrollo territorial. Es una tarea pendiente que no se puede resolver solamente desde agua potable y saneamiento, porque eso afecta a todos los servicios, evidentemente, y a las ciudades, pero que estamos identificando desde la política nacional multisectorial de agua potable y saneamiento al 2050 para buscarle algunas alternativas de solución hacia adelante. Muchísimas gracias, doctor Max Carvajal. ¿Podría hacer una pregunta al doctor Carvajal? Sí, Sí, sí. porque me parece, para capturar el espíritu que ha presentado el doctor Carvajal sobre el tema de la tarifa, ¿no? Max, tú has sido ha explicado muy bien el tema de la tarifa y la encuesta de que la gente estaría dispuesta a pagar esos 10 soles, ¿no? Que ayudarían para, por ejemplo, todo el trabajo excelente, ¿no? De los métodos no convencionales. O sea, ¿cómo podría haber un pacto para eso? Porque el pacto que tenemos, y tú eres parte de ese pacto, no tiene una mirada multiactor y tiene una mirada política también que va a traspasar al gobierno. O sea, porque, por ejemplo, esas son, por ejemplo, cosas muy puntuales que podríamos
fortalecer en este pacto, en esta transición democrática que tendremos el otro año, ¿no? Y me parece magnífico el trabajo que han hecho y te felicito por eso. Muchas gracias, César, y muchas gracias por tus palabras iniciales también. No, no merezco tanto. Muy rápidamente trato de responder eh, la muy difícil pregunta que me has planteado. Lo primero a tener en cuenta es, todos estamos subsidiados. Prácticamente todos estamos siendo subsidiados, indistintamente de que seamos beneficiarios del subsidio cruzado o no. Para efectos prácticos, todos estamos pagando muy por debajo del costo del servicio, ¿no? Eso implica entonces que en muchos casos podría haber una mejora en el nivel tarifario, una mejora en recaudación y en equidad, sin generar un problema. O sea, para no personalizar esto, cualquier individuo con ingresos altos, medios altos, podría pagar un poco más sin una afectación evidentemente a sus ingresos, a su bienestar, y eso servir para financiar cruzadamente el servicio, la mejora del servicio, sobre todo para los usuarios que no tienen agua potable y saneamiento, o los que lo reciben con muchas restricciones de calidad, de horarios, de presión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto es posible técnicamente? Sí. ¿Existe la información para clasificarnos correctamente? Sí, tienes un cruce muy bonito que se ha hecho entre bases comerciales de la empresa, de las empresas, y CISFO, por ejemplo, o planos estratificados a nivel de manzana del INEI. Entonces tienes mucha información que viene actualizándose inclusive y que se actualizará un poco más con el censo de este año. Entonces tienes la posibilidad de focalizar bastante bien y minimizar errores de inclusión y de exclusión. Sí, la primera parte es, técnicamente es posible hacer una implementación correcta de esto, sí es posible. La siguiente pregunta es, siempre suena como un cuco el vamos a enfrentar un incremento en la tarifa, ¿no? Siempre suena, siempre a todos se les escarapela un poco el cuerpo, la piel y levantan más de una ceja, ¿no? Pero la cuestión es, oye, ¿se puede hacer eso sin afectar a los pobres, sin afectar a los vulnerables? Sí, sí es posible. ¿Es posible hacerlo focalizadamente? Sí. ¿Va a mejorar el bienestar en neto? Sí. Entonces, lo primero que necesitamos es explicar esto, porque con a mí me gusta mucho este estudio del Foro Económico Mundial porque uno de los principales problemas de corto plazo es desinformación y hay mucha desinformación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informar, explicar, oye, esto no es un incremento para todos, esto es eh, de hecho, podríamos explicarlo de un modo más sencillo, como que vamos a reducir el subsidio para quien no lo necesita. Realmente esa sería la forma correcta de explicarlo, ¿no? Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí. ¿Va a afectar a los pobres o pobres extremos o vulnerables? No. ¿Va a mejorar el servicio para todos? Sí. Entonces, necesitamos un primer paso donde expliquemos esto, donde socialicemos esto y evidentemente tiene que haber un compromiso de hacerlo. Si no, lo que va a seguir ocurriendo es que seguiremos asignando recursos ahí donde no es necesario que se asignen, ¿no? Y esa asignación incorrecta de recursos tiene un costo altísimo en un país con tantas brechas como el nuestro. Entonces, la posibilidad de incluirlo en el pacto es una posibilidad que yo creo fenomenal en un contexto donde podría incluirse en algunas sesiones. Oye, eso lo tiene que evaluar César, eh, el señor ministro, donde podamos incluir a los potenciales postulantes o los postulantes a la presidencia para que se comprometan, ¿no? Vamos a trabajar todos sobre un mismo objetivo. Al final del día el que gana es el país, ¿no? Y vamos a mejorar equidad, así que van a ganar más los más pobres. Excelente, gracias, Max. Muchísimas gracias. Vamos a dar el pase ahora a la doctora Nicole Bernex. Muchas gracias, Betsabe. Tengo preguntas para el doctor Carvajal y para el doctor Fonseca. Primero, como siempre,
El doctor Max Carvajal es preciso, riguroso, con una información ajustada y muy clara. Yo quisiera hacer varias preguntas en realidad, Max. Uno, algo me gustó mucho en América Latina en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando ha dicho ya no más subsidios para los que no los merecen, y en un año ha sido acabado y fueron transferidos a los que necesitaban. Y Chile era como nosotros en aquel tiempo. Y eso me hace recordar que en una región del Perú, en Cusco, tradicionalmente, antes de las elecciones, no a presidente de la República, pero se puede tomar este modelo, pero hacen un curso para liderazgo ciudadano para todos los candidatos, hacen talleres con ética, con liderazgo, con realidad de las distintas provincias. Y de pronto será importante hacer algo de este nivel con César eh, para las próximas elecciones, que sí el país necesita ética y integridad, en todo sentido, desde integridad de la data. Y respecto a eso, este año el Congreso Nacional y de las Américas de Geografía de la Sociedad va a estar en Loreto, en Iquitos, ¿no? Y para eso hacemos el volumen de la gran síntesis geográfica del Perú sobre Loreto. Y estoy encargada de eso y realmente me duele no solamente la cantidad de poblaciones en provincias y en distritos, si uno quita el distrito que tiene la capital de provincia y se queda con los demás distritos, la población que tiene que ir al río, a la cocha, a la quebrada, varía entre 30 y 60% de los hogares, pero lo que a mí me duele más todavía es la defecación al aire libre, la falta de infraestructura. ¿Qué podríamos hacer eh, para, de otro lado, qué podríamos hacer como sociedad, pero considerando algo? Cuando no he ido en una provincia desde tiempo, siempre vuelvo para tener la data más fresca y tener el pulso del territorio, poder ponerse en la piel del territorio para contrarrestar con la estadística. Cuando llegué al distrito, es un ejemplo, hay varios, del Pastaza, el ingeniero de la municipalidad que hacía todo, que hacía para planes a nivel territorial, que veía todo lo que es infraestructura, etcétera, que estaba desde menos de un año, no había recibido ningún documento. Obviamente no hay internet, no hay nada. Y yo siento la soledad absoluta de esas municipalidades. Y nosotros, como sociedad, recibimos desde 14 años eh, eh, la misma subvención del ministerio, del presupuesto del Estado, no lo mismo, que no nos ayuda a mucho, pero siempre pensamos llevar impreso la data para que tengan por lo menos lo mínimo.
Ahora, este mínimo no es que es imposible. En nuestro país, en zonas muy lejanas, por ejemplo, en una zona, bueno, en la provincia de Nazca, pero en Ingenio Medio, cuando hubo el problema de Pisco del terremoto, y que llegó los que apoyaban a nivel de infraestructura, etcétera, la gente les ha dicho, no, no necesitamos, pero para agua, no, nosotros tenemos una RAS que funciona muy bien porque no solamente todo el mundo paga, pero nos permite cubrir todo lo que es agua y saneamiento y efectivamente y hacer hasta trabajos complementarios. Porque un egresado de San Marcos con maestría en geografía se quedó en su pueblo y apoyó su pueblo. Entonces, es cuestión de data, pero es cuestión de capacidades también. ¿Cómo hacer como sociedad en el Congreso de Loreto, que va a mover mucha gente de afuera, pero sobre todo de adentro, para hacer tomar más conciencia de eso? Yo pensaba, porque César no solamente es el pacto para el agua, pero ha sido todo 2030 Water Resource Group, toda la construcción de alianzas con muy distintos aliados, a veces que no estuvieron de acuerdo afuera y él logró los consensos y las estrategias. Yo pensaba que de pronto se podría pedir que el pacto por el agua, no solamente la UNAM, la Universidad del Pacífico y nosotros como Universidad Católica, pero aprovechemos nuestra plataforma de la sociedad donde yo veo gente de la Universidad de Huánuco y gente de la de Trujillo, pero los de eh, Tacna, de Arequipa, de Chachapoyas, todos ellos los siguen después en diferido, ¿no? ¿Por qué no logra que San Marcos, la profesora María del Carmen es San Marcos también, ¿por qué no lograr unirnos como universidades a través del país para poder poco a poco, con eh, lecciones aprendidas a nivel local, como decías, apoyar desde la academia? No podemos seguir indiferente ante tantas personas que sufren. Para mí es una vergüenza de ser subsidiada. Es una vergüenza. Si yo podría revertirlo, lo haría, sabiendo qué sucede en el país. Y a pesar de todos los esfuerzos, y no has dicho todos los logros que han tenido en Puno, etcétera. Han tenido un montón de logros y trabajados con esfuerzo, con continuidad y todo. Y eso ha permitido a pueblos de tener por fin agua y saneamiento inseparables. Pero ¿qué les parece ante la conferencia de ambos y la capacidad instalada a hacer algo, aprovechar el Congreso Nacional para lograr eh, estar varias universidades, de pronto una presentación
De ustedes seré buena, Mari Carmen, yo te pongo en la pregunta, porque es clave, es nuestro país y el agua es más que agua, es vida, es dignidad, es salud, es inteligencia, porque sin salud, con anemia, uno no estudia. Bueno, he hablado mucho. Nada, no hay nada que decir. Es un escenario propicio y más en un territorio tan complejo y con tantos problemas en tema de agua, a pesar de que aparentemente es sobre, que no es así. La Amazonía tiene el agua que necesita, ¿no? Entonces, me parece que es un escenario estupendo y si podemos concentrar la intervención de vosotros, pues sería estupendo. Hay varias mesas redondas, algunas también se pueden implementar y totalmente de acuerdo. Y lo que me comentas de hacer y de alguna forma unir el esfuerzo de las universidades para poder también tener una voz pública me parece fundamental, ¿no? Y la firma pública de las universidades y sus Sí, sí, que representantes. se puede hacer porque hay universidades de casi todos los lugares del país. Vamos a tener por lo menos de 10 o 12, sí, de la mitad van a estar allí presentes en Iquitos. Es un escenario estupendo. Pues sería cuestión de irlo un poco coordinando y tomarlo como una decisión, lo que se podría hacer. Perfecto. Sí, la verdad que, bueno, yo nunca me atrevo a preguntar, así que es un lujo que Nicole esté delante de mí porque ya, yo, chitón, y nunca pregunto, o casi nunca pregunto porque son temas tan complejos, a veces con los que no estamos tan identificados. Como ciudadanos nos hacemos preguntas y respuestas, pero no tenemos un suficiente conocimiento de todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, os agradezco infinitamente a ambos, porque además habéis hecho dos ponencias que han ido de la mano, una se ha dado la mano a la otra. Es que todo lo que planteabas tú, Max, eh, he tomado notas, ¿no? Yo decía, no conozco mucho, pero he sido consciente más en la complejidad de este asunto, en todos los términos y sectores y escalas, desde la más individual humana hasta la más compleja que tiene que ver quizá con el propio Estado, ¿no? Pasando por los términos, por los ámbitos rurales y urbanos, esa delineación intermedia, que es muchas veces las más complicadas y donde al final queda como en los bordes, ¿no? Que decimos ahora en geografía y nadie tiene claro qué hacer con ellos. Y ahí hay mucho problema y mucha dinámica, ¿no? Yo decía, definitivamente has cerrado con algo clave, que es un derecho humano esencial, que lo habéis tocado todos. Es que es cierto, es un derecho humano esencial, tiene que ver con el tema de las ODS, pero tiene que ver también con tantas cosas. O sea, yo decía, este tema, además de complejísimo y de importantísimo, es que encima tiene, no sé si la buena o mala fortuna de que se interconecta con todo. Entonces, seguimos complicando más las cosas. Yo decía, había notado, es un derecho fundamental y esencial que tiene que ver no solamente, como decía, con todas las escalas, con todos los sectores que tienen que ver con la vida en el territorio, la economía, pero también lo ambiental, ¿no? Y yo decía, y claro, cuando falla algo, al final es volver sobre la nada, volver a empezar, ¿no? Porque claro, como decía Nicole, los niños que tienen problemas por el agua, tienen problemas si la comida no funciona, tienen problemas sistémicos, no tienen capacidad y son nuestro futuro. Entonces, está todo como truncado. Y cómo se interconectaba, yo decía, varias veces has mencionado el tema de la gestión del riesgo, definitivamente, en este escenario de cada vez más problemas, cada vez más pérdida de esa infraestructura, de eso que se ha ido logrando y es siempre volver a empezar, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola. Y en esa pescadilla, claro, tenemos además temas terribles de brechas de toda naturaleza por tener que superar. Es un tema, no, es un tema de equidad, ¿no? Y efectivamente, ir seleccionando a quienes sí se les tendría que dar y a quienes no, esa bendita subvención. Pero claro, eso
se entiende mal cuando no tenemos conciencia, cuando no tenemos conocimiento, cuando estamos desinformados, no solamente de los programas, sino del valor que tiene el agua en la vida y para cada uno de nosotros. O sea, yo cada vez tengo más claro que me subvencionan o no, que me trae, es decir, no miro eso. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué pagamos tan poco por el agua, que es tan vital, cuando pagamos mucho más por la electricidad o menos proporcionalmente, cuando pagamos más, pero me refiero que al final es más barata, bueno, el agua es muy barata y ya está, y eso está clarísimo, o sea, tiene que regularse de alguna forma, tiene que actualizarse ese valor tan bajo que tenemos pero no solamente es un tema de pagar, es un tema de consumir, ¿no? O sea, eso es clave. Entonces yo creo que ahí el trabajo, que volvemos a la palabra mágica, el trabajo en educación es esencial. Y es esencial la educación en todo nivel, desde el colegio, desde las familias, desde los sectores públicos, desde los sectores privados, desde todos, o sea, todos tenemos que tener claro del valor del agua. Y creo que hasta que eso no esté claro, que estabais comentando de un cambio de mentalidad en la economía circular, que es vital, de entender que el tema del agua no es que mágicamente me llega, es que desde cuándo nace el tema del ciclo, el tema de todo lo que venimos hablando, que es esencial, todo eso hay que integrarlo, y eso debería ser un tema sustancial, entiendo yo, por ejemplo, en la educación básica. Se acabó. Hablamos muy poquito de temas esenciales para la vida, y el agua lo es. Entonces, no sé, ¿qué más? Es que tiene que ver con tanto. Y claro, lo habéis rematado muy bien. Es mucha información para poderla asimilar. Hay que conocerla mejor. Es decir, tenéis que también, yo creo que llegar mejor. Y ahí decía Nicole, ¿no? Y a la selva no se llega, porque como hoy todo es vía virtual, pues si no tengo internet, tengo brecha en internet, tengo brecha en todo lo que tiene que ver con aquello que depende de internet, ¿no? Pero tenéis que buscar estrategias por la radio, por la televisión, por el internet, por tantas posibilidades de plataformas para llegar a la gente y entender que esto es un tema esencial. Yo creo que aunque la gente de buena voluntad, digamos, yo puedo pagar, perfecto, puedo pagar un poco más. No, es que tengo que pagar un poco más, porque todos tendrían que pagar un poco más, porque el agua que tomamos ni nos imaginamos el costo que tiene que nos llegue a la casa y que nos llegue con calidad, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y yo hasta sería muy tajante y diría, en temas tan terribles como el agua, porque son vitales, oye, hay que castigar. Es decir, mira, o sea, si no es solamente que no te financien, sino que es que si te pasas, si tienes una avería y no la atiendes, todo esto debería estar, no es pagar por castigar, es porque es un tema de conciencia y no sé de qué forma tendremos que aprender a comportarnos mejor, pero siento que necesitamos aprender muchísimo y esto compartirlo con la gente. Y para todo esto, como tú has cerrado hablando de los pactos, de las alianzas, es fundamental. Ha sido más cortito y casi no me ha dado tiempo a tomar notas, pero no importa, el trasfondo está claro. Todo tiene que ir de la mano, todo tiene que hablar. Y entonces somos tantos implicados que las estrategias tienen que venir de una manera, de alguna forma, dialogada, pactada, ¿no? Y entendida. Así que, no sé, no tengo más que decir. Agradeceros muchísimo todo lo que hemos aprendido seguramente hoy con vosotros. Y nada, esta es vuestra casa. Os esperamos cuando queráis, cuando necesitáis, que podemos ser también una plataforma para divulgar todo lo que hay en torno al agua, pues aquí estamos nosotros. Os agradecemos muchísimo a vosotros, al equipo de todas las semanas, RQR, trabajando para que esto sea posible. Y bueno, y a todos los otros que estáis del otro lado, que ya siempre los nombres nos conocen los conocemos porque son parte de la familia que compartimos ahora, siempre digo en presencia, en virtual, pero en tiempo real, sincrónica, pero realmente hay mucha más gente que luego a través del YouTube, a través también del Face, pues está escuchándonos y yo creo que aprendiendo un poco a ser mejores ciudadanos y más conscientes cada día. Muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más. O sea, ¿Estarían de acuerdo las preguntas para
Iquitos, Max, César. Sí, yo estoy de acuerdo en que este pacto ofrece un gran espacio para el liderazgo académico, Nicole, y liderado por la decana de América, qué mejor, ¿no? O sea, el endoso académico es muy importante, porque eso va a ayudar mucho a potenciarlo en esta transición gubernamental, resaltando todos los puntos que más ha resaltado, y eso se puede prácticamente poner en una declaratoria muy, muy estratégica para ir agarrando el endoso, ¿no? Y ir a Iquitos encantado. Sí. Gracias. Max. Perfecto. Yo feliz de participar en Iquitos, me encantaría. Este, muy feliz de que San Marcos pueda liderar. De hecho, yo soy sanmarquino, así que con mucha felicidad estaría también presente. Y quiero de repente mencionar un aspecto, ¿no? Es imposible solucionar los problemas de agua potable y saneamiento desde un solo actor. Es simplemente imposible. Esto tiene que solucionarse con la participación de gobierno nacional, subnacionales, de la academia, de la sociedad civil. Esto necesita el apoyo de todos, ¿no? No es posible hacerlo por un solo actor. Vale, pues yo lo que creo es que muchísimas veces creo que nos podemos poner de acuerdo con vosotros dos para ver quizá algún tipo no es ningún texto, pero sí, por ejemplo, ya formalmente algo que permita en ese espacio comprometer a las distintas universidades, ¿no? Y de alguna forma la sociedad pues puede ser un poco hacer ese vínculo también para que esto sea posible. Bueno, pues por ahí Alejandra nos dice que sí, que sería muy bueno. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Bueno, yo voy a aprovechar el espacio antes de retirarnos, ya que me han dejado muy inspirada, que claramente el tema del agua nos atraviesa a todos en diferentes aspectos y desde los diferentes territorios, cada uno con sus problemáticas. Me voy a tomar un minutito para invitarlos y hacerles llegar el comunicado de que este año en Huaraz se va a desarrollar el Festival de los Glaciares, justamente pensando en que tenemos que acercarnos más a la comunidad civil, a la sociedad civil, a las comunidades, porque somos la gente de a pie quien tiene que tomar también acción y conciencia sobre lo que tiene alrededor de. Es un festival que se está haciendo en alianza con la NIGEM, con la UNASAM, con las diferentes instituciones importantes dentro de Guaracina están invitadísimos y bueno, eso, a seguir construyendo acciones que involucren a un cambio, porque yo sé que hay esperanza, todavía somos muchos soñadores, pero soñadores en acción, y eso es lo que también nos da el gusto de vivir y de apostarle a la vida y que esto puede ser diferente y somos más, ¿no? Siempre somos más y tengo también la ilusión de eso. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos hasta el siguiente martes geográfico. Igual sigan sintonizándonos en nuestras redes. Agradecer nuevamente al doctor César, al doctor Max por estar en este espacio, por nutrirnos esta red de la virtualidad, Facebook, YouTube y los demás canales han hecho que lleguemos a muchas más personas y podamos ser también esas voces, ¿no? Esas voces que puedan ser escuchadas, entendidas, comprendidas y eso que nos inspiren, que nos ayuden y tomar acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Chao, chao, chao. Gracias, Max. Gracias, César. Un abrazo fuerte, Mari Carmen, Henry. Nos vemos. Betsabe, feliz cumpleaños esta semana. Oh, feliz cumpleaños.